respecto a Panama Papers hay más información sobre el tema de las cuentas de Macri y si el presidente está más complicado. Es una nota que hizo el periodista Tomás Luquín y vamos a escuchar parte del audio de lo que él decía. Positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Bien, esto es parte de lo que decía Mauricio Macri, recuerdan, ¿no? En esa especie de móvil que tuvo con La Voz del Interior, explicando y disponiendo toda la situación después de haber aparecido estos documentos, estos Panama Papers o los papeles de Panamá. Estamos con Natalia Bolosín. Natalia es integrante de la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal, es abogada. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Muy bien, solo la aclaración de que hablo a título personal y no en mi carácter de funcionaria de la Unidad de Recupero. Como abogada, entonces. Correcto. Bueno, Natalia, ¿qué opinás de lo que ha salido en la tapa del diario planteando esta cuestión de si Macri tiene algo que ver o no, o estaría más implicado en esta necesidad de los papeles de Panamá? Bueno, a ver, me parece que lo que muestra hoy la nota de página es parte de todo un proceso que viene habiendo en las últimas semanas, intentando mostrar que estas sociedades efectivamente tenían actividad, ¿no? Que no era cierto que eran sociedades que no habían tenido actividad. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que las sociedades hayan tenido actividad, en todo caso lo que mostraría es que el presidente no fue, digamos, mintió básicamente cuando dijo que no habían tenido actividad, pero no necesariamente significa que haya habido un delito, ¿no? Si la actividad era lícita y si el presidente no tenía vinculación con esas sociedades como accionista, que es lo que él plantea y lo que todavía no sabemos ni se ha probado, bueno, esto no sería un problema. Una sociedad puede tener una offshore que tenga actividad, si la actividad es lícita y el presidente no era accionista y era director pero no recibió honorarios, no cambiaría nada la situación. Ahora, sí está claro que es un indicio que va en la dirección de mostrar que no todo lo que se ha dicho era cierto. Ahora, me llama la atención porque apenas salió la información de los papeles de Panamá, que ya de hecho el primer ministro de Islandia terminó renunciando por un escándalo en una entrevista. Mauricio Macri toma la decisión unos días después de entregar toda la documentación a la justicia, ¿no? Como para generar por lo menos públicamente esta cuestión o a nivel discursivo, digamos, esta necesidad de limpieza o de purificación de su propia imagen como presidente de la nación. ¿Para vos miente Mauricio Macri? A ver, no sé si miente. Lo que sí me parece que está claro es que hay mucha retórica y poca acción real, ¿no es cierto? Digamos, este es un gobierno que ha llegado al poder con un fuerte discurso en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, sí. Y esto obviamente le genera al presidente la necesidad de mostrarse de cara a la sociedad de un modo consecuente con ese discurso. Cuando surge el tema de los papeles de Panamá, el presidente, como vos bien decís, dice: me voy a presentar voluntariamente a la justicia. Ahora, hay que hacer un par de puntos ahí. Ya había una investigación penal en curso y él en realidad no se presenta en la causa penal. Abre una causa paralela en el fuero civil, que obviamente tiene un carácter mucho más amigable que una investigación penal, y además presenta documentación que desconocemos, ¿no? No es que la puso a disposición de la sociedad, y le pide al juez en la causa civil que mantenga la reserva del expediente, es decir, que el expediente sea secreto. A diferencia de los expedientes penales, las causas civiles no tienen por qué ser secretas. Él pide expresamente, y el juez le concede, darle un carácter secreto al expediente, con lo cual la idea de, bueno, me pongo de cara a la sociedad es relativa, ¿no? Bueno, pero si uno empieza a entender quizá que la justicia de esta forma trabaja de manera independiente, perfectamente no veo el ruido ahí de esa manera. No, digamos, lo extraño es decir, me voy a poner de cara a la sociedad. Que lo voy a explicar, pero lo que presento no lo ve nadie, digamos. Eso es lo que vos le a ver, me parece que más allá de la cuestión jurídica, yo venía desde el primer día que salió este tema planteando esto. Me parece que más allá de lo legal hay una cuestión claramente ética que obliga al presidente de la Nación, digamos, ocupa la primera magistratura del país, a ponerse de cara a la sociedad y a mostrar la documentación. Acordate que en un momento le pone documentación a disposición a Elisa Carrió, y ella sale en todos los medios a decir:
quédense tranquilos. Sí, fue como una yo ya vocera lo en ese vi. momento, Una claro. cosa rarísima, digamos. Nosotros no necesitamos que alguien se ponga en garante de nuestros derechos. La sociedad tiene un derecho constitucional de acceso a la información, de conocer los actos públicos y privados de sus ¿Y funcionarios. cómo funciona la Oficina Anticorrupción en este caso? Bueno, muy mal. La verdad es que ahí hubo dos cuestiones. La primera fue que su titular, en forma intempestiva, a los pocos minutos de conocido el caso por redes, hizo una declaración diciendo: acá, digamos, no es delito tener un offshore, lo cual es técnicamente correcto, pero fue intempestivo, digo, porque no es que le pidió un informe a los profesionales, pidió un dictamen interno, que es lo que debió haber hecho, sino que ella, digamos, sin ser abogada, además, ¿no?, salió a decir: quédense tranquilos, acá no hay ningún problema. Eso ya fue como una cuestión que llamó la atención. Y ahora hay otra cuestión, que es que la Oficina Anticorrupción, en respuesta a un pedido que le hace el juez Casanelo, que es quien investiga la causa penal, le dice al juez: mire, el presidente no tenía obligación de declarar sus antecedentes laborales porque la norma de la Ley de Ética Pública que obliga a declarar antecedentes laborales solo se aplica a quienes son elegidos, a quienes no son elegidos por sufragio universal, o sea, los funcionarios a los que designan los presidentes o los ministros. Esto es técnicamente cierto, pero la oficina también le dice al juez que esto es un problema, digamos, que la razón por la cual el presidente no debe cumplir con ese requisito es porque la ley es muy mala. Entonces uno ahí debiera preguntarse, bueno, ¿qué están esperando para cambiarla? Ahora, la pregunta también, digo, esto tiene que ver con un marco de unas empresas en el año 2009. O por lo menos el cierre o la separación de él del año 2009 es lo que indicó. A ver, esta es otra de las cuestiones. Sí, ellos plantean que la empresa, la primera que aparece, que es Fleck Trading, se disuelve en el año 2009. Esto no se ha demostrado, digamos. Muchas de las cuestiones que se plantearon. Ahí Mauricio Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. En el caso de probarse, digo, que hubo movimientos, en la última noticia en esta investigación en Brasil, ¿qué pasaría o qué debería pasar? Como te decía, puede que haya habido movimientos, pero que esos movimientos, A, sean lícitos, en cuyo caso no habría ningún problema, y B, aún si fueran ilícitos, digamos, ahí habría que analizar la cuestión. Si el presidente no tuvo ningún rol en esa actividad, bueno, tampoco sería relevante respecto de su persona, podría ser relevante respecto de otros. La investigación penal tiene dos objetos. Uno es determinar si el presidente tenía obligación de declarar la sociedad y no lo hizo. Esto es la famosa omisión maliciosa. Y lo segundo es, más allá de declarar o no la sociedad, ¿qué es lo que hacía esta sociedad? Y eso que hacía, ¿pudo haberse utilizado, por ejemplo, para lavar activos de la evasión impositiva o de algún otro delito? Estas son las dos cuestiones que se investigan. El periodismo y el denunciante, que es un diputado nacional, el diputado Martínez, están, digamos, mostrando documentación que indicaría que la sociedad estuviera en actividad. También hay una muestra ahí de actividad vinculada con Italia, con un hotel de Cerdeña, de una persona allegada a la familia, un movimiento de alrededor de 8 millones de dólares. Hoy Página 2 está indicando que la sociedad habría tenido incluso cuentas bancarias. Digo, esto muestra que habría actividad. Ahora, hay que determinar el carácter lícito o ilícito. Te vuelvo a preguntar, en caso de probarse eso, ¿qué pasaría? Bueno, podría haber lavado activos, delito mucho más grave que el de omisión maliciosa. La omisión maliciosa tiene una pena de hasta 2 años de prisión. La omisión maliciosa es no haber declarado en su declaración jurada todos los años todo el dinero, todo el capital que corresponde directamente formalmente. Omitir falsear. datos en la O sea, declaración en vez de decir jurada, tengo 10 millones, tengo 5. O no declararlos. En forma claro. maliciosa, digamos, Claro. requiere una especial carácter de voluntad en el sentido del doloso. No es que es un error, sino que lo hago a sabiendas de lo que estoy haciendo. Ese es un delito que tiene una pena menor. El lavado de activos tiene una pena hasta 10 años de prisión. Esta es una cuestión distinta. Ahora, ¿cómo también me imagino como sociedad? Yo estoy pensando en todos los que nos están viendo en este momento, saber que la gran mayoría de los mandatarios argentinos nuestros terminan vinculados a ciertas causas, sean o no responsables o acusados. Las noticias de la semana, Cristina imputada, procesada por una causa también que se está probando, se está investigando sobre supuestos alquileres en un hotel de habitaciones que nunca estaban llenas. Y es preocupante también, porque si uno empieza a revisar parte de la historia también, es una historia corrupta la República Argentina. ¿Cómo crees que, reacciona el oficialismo, Mauricio Macri, precisamente con el resto de sus funcionarios, con este proceso de la investigación? ¿Vos crees que daña parte de su imagen o la búsqueda, en este caso, de responder socialmente en estas declaraciones públicas que se están haciendo, no dan abasto a cómo avanza la justicia? No, a mí me parece que estamos en un momento en el que, bueno, como sabés, la corrupción forma parte de las prioridades. No, mirá lo que es Brasil, ¿no? Bueno, tal cual. Hay una cuestión mundial, digamos, pero en la Argentina, en este momento, la corrupción está dentro de las prioridades de la agenda ciudadana, digamos, no lo estaba hasta hace unos años. Digo, los últimos 12 años, los mismos casos que vimos en las páginas de los diarios también se veían, no es que es nuevo esto, pero la demanda ciudadana
hay una preocupación importante por estos temas, como los hubo a fines de los años 90 también. A mí me parece que lo importante es que podamos transformar esta demanda social, que es muy importante sostenerla, pero hay que transformarla en acciones concretas. Este es un gobierno que, al igual que el gobierno de la Alianza en el año 99, llega al poder con una fuerte demanda social y con un compromiso muy importante de luchar contra la corrupción. Lo que me parece es que tienen que entender es que van a tener que hacer cambios en serio. No basta con una página de gobierno abierto, con grandes declaraciones de transparencia. Digo, hay que cambiar de verdad. Hay sistemas en Argentina que necesitan ser reformados en forma urgente. ¿Cuáles? ¿Qué cosas? El de compras y contrataciones públicas. Nosotros estamos haciendo obra pública con una ley de 1947. El gobierno está anunciando a través del ministro Frigerio... Por eso se viene arrastrando hace varios años, ¿no? Absolutamente. Pero es súper válido el reclamo, pero parece que también da la impresión que llegan tantos reclamos necesarios que hace poco tiempo, no sé si se manifestaban o no, pero parece como que todos caen en poco tiempo también ahora, ¿no? Mirá, hace falta, y estoy totalmente de acuerdo con vos, me parece que el tema del negocio y la obra pública, bueno, sin duda está Lázaro Báez detenidos por ese tema. Hay muchos que venimos hace muchos años trabajando estos temas, incluso gente que ahora está ocupando cargos en el gobierno. Enhorabuena que hoy tengan más voz. Bueno, por eso digo, hoy no se escuchan, hoy hay una demanda ciudadana y tenemos, yo estoy acá y no estaba acá en los últimos 12 años, estoy hoy. Maravilloso. Laura Alonso es titular de la Oficina Anticorrupción, ella fue directora de Poder Ciudadano y planteaba estos mismos temas. Hay gente que está preocupada por estos temas, trabajamos hace muchos años en esto. Este es un gobierno que tiene un compromiso con la ciudadanía, cúmplanlo de verdad. No van a poder hacer el plan más ambicioso de infraestructura y obra pública con una ley de 1947. Necesitamos participación ciudadana para controlar los procesos de contrataciones, como lo tiene México, como lo tienen, no estoy hablando de Suiza, México, Bolivia, testigos sociales, la ciudadanía participando. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Cómo es eso? A ver, ¿me lo puedes explicar? Bueno, por ejemplo, en México, la ciudadanía, a través de organizaciones de la sociedad civil, controla todo el proceso de contratación. Desde la determinación de la necesidad de la compra, vas al municipio. ¿Qué necesitan? ¿Un hospital? ¿Una escuela? ¿Quién lo va a decidir? ¿La propia ciudadanía, los beneficiarios de la obra pública o un ciudadano a dedo? Lo peor de todo es que lo termina pagando después aquellos que más lo necesitan, ¿no? El tema de los hospitales... ¿cuántos hospitales no se han construido? ¿Cuántas escuelas no se han construido que han quedado en promesas? ¿Cuántos hospitales se han inaugurado más de 5 veces? Esto que vos decís es muy importante. Es grave eso. La corrupción tiene un daño directo a derechos humanos de las personas. Al que más lo necesita. Al que más lo necesita. Afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente mujeres y pobres, en todo el mundo y en Argentina. Hay casos muy resonantes de los últimos años que tuvieron que ver con esto. Pensemos en las viviendas de sueños compartidos, el caso de Milagros. Hay muchos casos que tienen que ver con esto. Hay que entender que la corrupción no tiene que ver solamente con dineros que no entran o que salen de las arcas del Estado, sino, como vos decís, daños concretos. Sin ir más lejos, la tragedia de Once, mal llamada tragedia porque fue un hecho evitable. Tal cual. Murieron 51 personas en un tren y hubo casi 800 heridos porque dos personas, por lo menos dos, no sabemos si algunos más, ahora pareciera que van a involucrar a algunos que estaban un poco más arriba, decidieron llevarse dinero al bolsillo. Así de lineal es el asunto. Sí, comprando por más de 100 millones de euros vagones truchos, dañados, que le costaron la vida a 51 pibes, que hoy todavía las familias lo están llorando y los van a llorar para siempre. Digo, cuando uno piensa en la corrupción y piensa en esos ejes, ojalá, digo, que esta situación sea aclarada lo antes posible, no solamente por una cuestión de los funcionarios o del propio presidente de la Nación, sino también porque la justicia avance de manera definitiva, independientemente, que eso sería lo que todos queremos también. Porque tantas veces en los últimos años nos hemos acostumbrado a que parece que los jueces eran manejados como títeres. De hecho, varios jueces han tomado la decisión de renunciar apenas asume este gobierno. Vaya a saber por qué también. Uno se pregunta por qué. Uno puede decir un montón de cosas que ya en su casa... Decirlas públicamente por nuestro lado también requeriría una acusación con pruebas que quizá no son nada más que manifiestos sociales lo que estamos expresando. Pero sin duda las vinculaciones, como vos decías, hace años que venís trabajando y hace poco tiempo que te vienen escuchando, me parece. Porque realmente hoy, en estos 5 meses de gobierno, más allá de las críticas, de todo lo que hablamos, que en un ratito tengo una mesa, de todo lo que tenga que ver con la inflación, los precios, hay una necesidad por lo menos de escucha, que eso para mí es súper válido, que en estos últimos 12 años no se han dado y ha sido realmente agresiva la política de determinar que si vos acusabas de corrupto a un funcionario era lo más grave que podías hacer porque estabas tildado directamente o te apartaban del sistema. Si eras juez no eras funcional del sistema, si eras una abogada también quedabas marginal del sistema, si eras un político no pertenecías a la mayoría. Y uno se pregunta también, porque parece que hablábamos de los últimos 12 años como los años ideales, en que todo funcionaba y éramos lo más parecido a Suiza, y estamos arrastrando tantos errores que se reclaman también este gobierno en estos 5 meses, que son graves realmente, y que en buena hora que vengas vos acá lo digas
días que si Mauricio Macri tiene algo que ver con estos Panama Papers, tenga que pagar por ellos por nombre de la justicia, no por mandato de ningún medio de comunicación, ni por mandato de ningún comentario social, sino por una expresión lógica y como definen los tres poderes del propio Estado, de la forma de gobierno. Digo, el Poder Judicial tiene que investigar esto, al presidente, a la expresidente de la Nación también. Digo, se tiene que generar un balance. Ahora, uno se pregunta cómo realmente en esta democracia, que es tan confuso, sobre todo tomando un poco la lupa o el zoom a lo que ha pasado en Brasil con Dilma Rousseff, donde un propio parlamento la aparta por 180 días, este juicio de inicio de impeachment, asume un vicepresidente también manchado por la corrupción. Mires donde mires en Brasil, hay casos de corrupción, que es grave. ¿Cómo hacemos acá en la Argentina? Y es una pregunta hasta quizá utópica, para que estos tres poderes como engranajes funcionen con un mismo sentido y a la vez sean independientes. A ver, no me parece que sea una pregunta utópica, me parece que es correcto, tenemos que empezar a pensar en cómo se hace para cambiar. Sí. Y no se requieren grandes cambios, hay pequeñas cosas Sí. que podemos hacer. Hay que entender que la corrupción, me parece que esta definición sirve para pensarla de verdad. La corrupción no es la enfermedad, la corrupción es el síntoma. El problema no es la corrupción, el problema son los déficits institucionales que están debajo, los problemas de gestión y de diseño institucional que tenemos, que permiten que aflore, que existan oportunidades de O corrupción. sea, ya el sistema en sí es corrupto. El sistema es corrupto desde lo político y desde lo económico, digamos. Lo corrupto no es o el sector privado o el sector público, porque aparece esta discusión. Claro. Yo escuchaba gente, digamos, de muy respetable, digo, Horacio Berbisky está planteando que hablar de corrupción es hacer fetichismo, que en realidad son delitos contra la administración pública, ¿no? De ninguna manera es hacer fetichismo, la palabra es esa. Claro, hay casos en los cuales son delitos contra la administración pública, pero hablemos con propiedad, estamos hablando de eso. No en el caso justamente de los papeles de Panamá, por ahora es un caso de sociedades offshore, tienen actividad, se dijo que no, hubo una mentira, bueno, veremos de qué se trata, no parece que sea un caso de corrupción. Ahora, hay cosas que sí parece que sean casos de corrupción. Y lo que tenemos que entender es que tampoco es un problema del sector privado exclusivamente. No, de los dos, de público y Es un problema privado. en Sí. el cual se unen. Hay connivencia, sin duda, sí, por Exacto, supuesto. digo, donde hay, porque se plantea esta idea de, bueno, pero no, las empresas que siempre se beneficiaron, la patria contratista, todo eso es cierto, pero también es cierto que alguien alimenta a la patria contratista. ¿Quiénes le dan los contratos? Los funcionarios públicos. Entonces, no se trata ni de funcionarios públicos que pobrecitos vienen a ser atacados por una patria contratista que les demanda o que les ofrece dinero a cambio de contratos, ni de lo contrario. Ahora, Natalia, ¿cómo es o a cuánto tiempo ves en Argentina que se empieza a debatir este tema como tomaste recién el modelo en México que lo explicaste, donde la ciudadanía participa en todo? Yo no veo mal, digo, una política de gobierno abierto, por lo menos que antes no existía, pero hay que ser más riguroso. Por lo menos me parece que es problemático esto. Hay estudios muy interesantes en el mundo que muestran lo que se llama las fachadas de gobernanza, ¿no? Cuando uno muestra que hace cosas que sirven a la transparencia y que son pura cosmética. Esto es muy complicado porque uno le hace creer al otro que está haciendo algo y en realidad no está haciendo nada. Pensemos, por ejemplo, en la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo me he involucrado personalmente. Hay una campaña que unió a más de 200 ONGs de todo el país, personajes públicos que no tienen nada que ver unos con otros, desde Zaffaroni hasta Manuel Garrido. Sí. Todos detrás de un pedido formal al gobierno para que el dictamen que ha salido en el Congreso para aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública tenga un órgano de control independiente. Este es un buen ejemplo. Este es el primer gobierno en la historia de la Argentina que dice voy a aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública. Todos aplaudimos, lo celebramos, hace años que pedimos una ley de acceso, pero establezcan un órgano de control independiente, porque si no es casi lo mismo que nada. Entonces, en ese caso, la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, ¿de qué lado de la mesa se ha sentado? ¿Qué es lo que piensa la oficina sobre ese tema? ¿Qué es lo que piensa el presidente? ¿Por qué no aprueban un órgano de control independiente? Si de verdad quieren cambiar. Este es un buen ejemplo. Ese sería un cambio de fondo, de verdad. Sin órgano de control independiente no va a haber acceso a la información pública. Súper interesante, Natalia. Te agradezco por haber venido. Gracias. Un placer enorme, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa, va a ser muy cortita y ya venimos con más. Tenemos muchos temas. Se viene una mesa de debate si te interesa lo que está pasando, obviamente en la actualidad. Tema inflación, tema...